Escuchas Clave Morse. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo de Chile. Capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimiento de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Y la tecnología que permite exportar y vender tus productos en marketplaces internacionales. Conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplace nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. www.labglobal.io. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Casi el 85% de las empresas reajusta remuneraciones por IPC y brecha salarial por sexo llega al 20% en altos cargos. El último estudio sobre salarios en nuestro país, lanzado por el foro HRESET de Mercer Chile, destaca cómo las firmas están ajustando sus políticas de compensación ante un escenario económico desafiante. A pesar de los aumentos proyectados, persisten las brechas salariales con regiones que llegan hasta el 47% de referencia. Pero como decíamos en el titular, casi el 85% de las empresas reajusta sus remuneraciones por IPC. En otro ámbito de las noticias, Chile es el segundo mercado de Sudamérica para alimentos de Estados Unidos. En 2023, Chile se posicionó como el segundo mayor mercado sudamericano para los alimentos de consumo masivo estadounidenses, con importaciones por $539 millones. Un informe del Departamento de Agricultura del país del norte destaca que la industria minorista de alimentos en Chile mostró una recuperación post-pandemia, con ventas que alcanzaron $28.500 millones. Factores como el alto ingreso per cápita, la ausencia de aranceles, que es una política del país de hace muchas décadas ya, y la preferencia por productos sostenibles presentan oportunidades para los exportadores estadounidenses, aunque enfrentan una fuerte competencia regional, según este artículo que pueden ver en La Tercera. Y pese a un fuerte aumento de matrícula, el retorno económico de egresados universitarios se mantiene alto. Un estudio del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Andrés Bello muestra que a pesar de la expansión de la matrícula universitaria, la educación superior sigue siendo una inversión atractiva con unas tasas de retorno positiva del 6,3% en 2022. Los titulados universitarios en Chile ganan significativamente más que quienes solo completan la educación media, tienen menor desempleo y son menos vulnerables a la crisis económica. Aunque la rentabilidad ha disminuido ligeramente, con el aumento de graduados, el estudio resalta que los beneficios económicos y sociales de la educación universitaria siguen siendo bastante significativos. Y nos vamos con nuestro entrevistado, con esta música. No es que venga Fito Páez a Chile ahora, simplemente este es uno de los íconos de Argentina. Y gracias, Jesús, por esta canción. Jesús, que está en los controles ahí, es mi canción favorita de Fito Páez. Y con esto vamos a introducir a nuestro invitado, alguien de la casa ya que ha estado varias veces en Clave Morse, para hablar de Argentina. Estamos con Juan Ortiz, investigador del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales. Juan Ortiz, ¿cómo estás tú? Hola, muy buenos días. ¿Te gusta Fito Páez o no? O sí, claro, una pregunta difícil, si es que no te gusta. ¿Ah? Porque Fito Páez, hay gente que lo odia y hay gente que le gusta. ¿Ah? No hay punto medio. Está bien. Oye, ya, vamos a hablar de lo que está pasando en Argentina, ¿no es cierto? Bueno, primero como contexto, hace unos días atrás, unos 5 o 6 días atrás, se anunció con bombo y platillos que bajó el riesgo país, ¿no es cierto? Y lo que empieza esto a posicionarse quizás como un actor más relevante para el mundo financiero, ¿no es cierto? Con toda esta
estas medidas que está haciendo Milei, ¿no es cierto? Como por ejemplo la baja del presupuesto público del 30%, ¿no es cierto? La inflación se desaceleró un poco también, aunque sigue siendo una inflación alta. ¿Qué está pasando con Argentina? Pongámonos en contexto, sacándole una fotografía. Bueno, Argentina actualmente está viviendo un proceso de ajuste macroeconómico muy potente. Recordemos que Argentina ya a fines del año 2023 venía con un desequilibrio, bastante profundo, lo cual se reflejaba fundamentalmente en una inflación desbordada, una situación fiscal bastante debilitada, un déficit fiscal muy potente, un proceso de monetización del déficit fiscal en cuanto a la emisión monetaria por parte del Banco Central, una economía sobreregulada en cuanto a un conjunto de tarifas de servicios públicos principalmente, y una situación muy compleja también a nivel del tipo de cambio, un tipo de cambio, digamos, intervenido, múltiples tipos de cambio, etc. Por lo tanto, el gobierno del presidente Milei lo que busca es hacer un proceso de ajuste macroeconómico muy fuerte, que lo ha venido haciendo, con sus luces y sus sombras, obviamente, como cualquier proceso de ajuste, que implica un costo social no menor para la sociedad argentina. Ahora, si vemos los resultados ya a lo largo de este 2024, vemos que se ha logrado un avance en diferentes frentes. Por una parte, el tema de inflación se ha venido, digamos, ajustando relativamente, si la variación intermensual cada vez ha sido, vemos, más acotada. Si bien hoy tenemos una inflación interanual sobre el 230%, la variación intermensual hoy para el mes de septiembre llega a los niveles más bajos digamos, en los últimos, por lo menos en el último año, una variación intermensual de un 3,7%, y el mercado espera que esa variación intermensual se mantenga en esos niveles relativamente. Por lo tanto, en cierto modo se ha ido quebrando el proceso, digamos, de aceleración de la inflación. Hoy vemos una inflación que sigue siendo muy alta, pero se ha moderado, es decir, la inflación interanual cada vez es más acotada respecto al periodo anterior, y eso es una buena noticia. También vimos cómo efectivamente el gobierno del presidente Milei logró en parte generar un proceso de depreciación del tipo de cambio oficial, que lo ha acercado relativamente un poco al tipo de cambio, digamos, del mercado, tipo de cambio blue. Sigue habiendo una brecha en ese sentido, pero en cierto modo ha habido más sinceramiento en cuanto a la dinámica del tipo de cambio. Y hemos visto un proceso de ajuste fiscal que en cierto modo es el que soporta buena parte del proceso de ajuste macroeconómico, donde vemos que efectivamente hasta el mes de agosto vemos un superávit primario positivo, lo cual no se veía en Argentina hace mucho tiempo atrás, como proporción del PIB, y una contención importante del gasto. Ahora, la contrapartida de todo este proceso es que, por una parte, la actividad económica ha caído de forma bastante potente. Vemos que durante el primer semestre del año la actividad cayó un 3,5% anual. Por otra parte, el desempleo ha tendido a aumentar evidentemente, y también la inversión pública literalmente se ha estancado, se ha paralizado, y hemos visto también una pérdida de poder adquisitivo de los salarios, principalmente en el sector público, lo cual obviamente genera tensión social. Por lo tanto, aquí el proceso de Argentina es complejo, falta mucho todavía, pero sin lugar a dudas va relativamente en el camino adecuado para tratar de sanear la macroeconomía de este país. Juan, perdón, cuando tú mencionas, por ejemplo, entre los factores que mencionaste el desempleo, que ha bajado bastante, ¿no es cierto? Me imagino que mayoritariamente, que ha subido el desempleo, quiero decir, mayoritariamente es desempleo en el sector público, ¿no? O sea, es un desempleo que en cierto modo se ha venido dando tanto en el sector público como en el sector privado. Yeah. ¿Por qué? Porque eventualmente, claro, en el sector público ha habido un proceso de ajuste. A eso voy, claro, porque ahí está el ajuste principal, digamos. Exactamente, pero en el sector privado también, porque tenemos una economía que está actualmente en recesión, ha impactado, o sea, no hay que olvidar que cuando hablamos del gasto público, claro, el gasto público, muchas veces la inversión pública, por ejemplo, quien ejecuta el gasto, quien hace las obras, es el sector privado. Si bien el mandato es del sector público, las obras las hace el sector privado. Por lo tanto, cuando tenemos una paralización de inversión pública, son empresas privadas las que dejan de generar gastos principalmente en construcción de obras civiles. Y también, evidentemente, la caída del consumo privado, que se ha venido dando producto de este proceso de ajuste bien impotente en la economía, impacta las ventas en el sector privado, y por lo tanto eso termina impactando también todo lo relacionado con el mercado laboral. Por lo tanto, el mercado laboral hoy en Argentina se ha visto fuertemente afectado por este proceso, lo cual evidentemente es consistente con una actividad económica que cae producto de, en la práctica, una contención de la demanda interna de la economía, producto de este potente ajuste, no solamente a nivel fiscal, sino a nivel monetario. Por lo tanto, de cierto modo, estos resultados son esperados como resultado de un proceso de ajuste. Juan,
como mencionaba al principio la semana pasada, el JP Morgan, uno de los principales bancos, ¿no es cierto?, americanos, bajó un poco el riesgo país, ¿no es cierto? En Argentina esto lo celebraron, porque hace mucho tiempo que no pasaba. ¿Qué significa bajar el riesgo país de Argentina en lo inmediato y en el tiempo? Claro, cuando hablamos de riesgo país, lo que estamos viendo fundamentalmente es un perfil por parte de las calificadoras de riesgo respecto a el grado de cumplimiento que tiene un país cuando asume sus obligaciones. ¿Qué pasa? En este caso, Argentina es un país que por su propia historia ha tendido a tener un nivel de riesgo muy alto, en la medida que es un país que durante su historia económica varias veces ha repudiado la deuda. Y hoy vemos que no solamente por un tema de repudiar la deuda, sino que es un país que ha tenido múltiples desequilibrios macroeconómicos en los últimos años. Esto obviamente hace que aumente el riesgo de no pago por parte del país, y vemos que actualmente Argentina sigue un proceso de negociación con el Fondo Monetario, porque es un país que hoy por hoy realmente no tiene una apertura para el mercado internacional en cuanto a poder acceder a financiamiento externo, es decir, ir al mercado externo a pedir deuda, obtener crédito. Hoy por hoy Argentina no es un país confiable en ese sentido. Por lo tanto, esta reducción del riesgo país en Argentina es una buena noticia. ¿Por qué? Porque eso le abre la puerta para que paulatinamente, primero que todo a nivel local, y eso obviamente tiene impacto a nivel local, las empresas, en este caso empresas privadas, puedan acceder relativamente a mejores condiciones de endeudamiento en el mercado externo. Es decir, si bien al nivel del sector público Argentina tiene limitaciones importantes en cuanto a acceder a endeudamiento, el sector privado igual, entre comillas, puede acceder, pero en unas condiciones que van a estar muy condicionadas al riesgo que tiene el país como un todo, que se determina en buena parte por lo que pasa en el sector público. Por lo tanto, este proceso de una mejor posición fiscal, este proceso de ajuste macroeconómico lleva a que en últimas el riesgo país se modere en Argentina, y eso va a permitir reduciendo el spread de tal forma que permita que, por ejemplo, para el próximo año las condiciones de refinanciamiento, por ejemplo, de la deuda pública, claro, o el refinanciamiento de la deuda privada en mejores condiciones, lo cual evidentemente es una buena noticia para Argentina. ¿Y esto en qué implica, por ejemplo, a lo que son los niveles de inversión extranjera en Argentina? ¿Esto traerá más inversión, más capital internacional al país? Porque Argentina siempre ha sido bien curioso, porque a pesar de los problemas que tiene, a pesar del riesgo país, a pesar de las deudas, de las renegociaciones de deuda con el FMI y con otras entidades, cada cierto tiempo igual la inversión extranjera llega fuerte y se va, llega. ¿Qué va a pasar con la inversión extranjera en este país que además está lleno de recursos naturales también? Claro, y es un buen punto el que tú planteas. Realmente Argentina es un país que por su propia estructura económica tiene un nivel de riqueza bastante alto en términos de recursos naturales, en materias primas, etcétera. Ahora, ¿qué ocurre? Que Argentina en últimas, la entrada de capitales de inversión extranjera obviamente obedece a diversos factores. Una parte obedece principalmente a cómo los extranjeros llegan a Argentina a adquirir empresas argentinas, una parte de la inversión extranjera directa. También obviamente implica cambios en términos de la posición dentro de las mismas empresas extranjeras que están dentro de Argentina. Eso también tiene implicaciones, pero lo relevante acá para efectos de Argentina es que el mercado paulatinamente empieza a creer un poco o más en el proceso de ajuste macroeconómico, en la medida que exista una mayor flexibilidad que se ha venido dando en Argentina en cuanto a su estructura económica, a reducción de cierto tipo de regulación. Eso va a permitir que este país empiece a mejorar su posición respecto al resto del mundo. Hoy ya lo está haciendo respecto, por ejemplo, al tema exportador. Hoy Argentina cada vez está teniendo mejores resultados en exportaciones, especialmente en el sector agrícola, en el sector energético, en el sector minero. Entonces todo esto va llevando efectivamente este proceso se vaya retroalimentando, de tal forma que la posición de Argentina relativamente vaya mejorando, pero igual ese es un proceso que va a tomar tiempo. Eventualmente estamos hablando de un país que está actualmente en una recesión económica, una inflación sobre el 200%, una situación de una pobreza que supera el 50%. El 50% y hay una indigencia que es como cerca del 20%, o sea, es gente que se muere de hambre, y eso es bien importante porque, perdona que te interrumpa, porque independientemente de esa cifra atroz, digamos, impactante, que nosotros, por ejemplo, aquí en países como nosotros no estamos acostumbrados a verla hace décadas, ¿no es cierto? De alguna forma es un gobierno que todavía no ha tenido una oposición, o sea, un estallido por esto que está pasando, porque en el fondo, al parecer,
hay un sector amplio del país que le sigue creyendo que estas reformas pueden dar fruto. Es una cosa bien extraña, es difícil entenderlo desde el punto de vista nuestro, ¿o no? Claro, porque ¿qué pasa? Es que hay que considerar cuál es el punto de partida Exacto. El punto de partida es que tenemos una inflación completamente desbocada en Argentina. O sea, el problema del incremento de la pobreza se ha venido dando desde el gobierno pasado, fundamentalmente a través de esa inflación desbordada. Eventualmente en Argentina se dio un voto de tal forma de buscar recomponer la macroeconomía, de tomar un conjunto de medidas fuertes, y evidentemente buena parte de la población apostó por esto y se sabe que eventualmente vendría una situación muy difícil. Pero evidentemente hay fragilidad en el tejido socioeconómico en Argentina, sin lugar a dudas. Hay que recordar que el gobierno tiene ciertas limitaciones de poder en el Congreso, y también que Argentina es un país federal, por lo tanto hay un poder no menor en cuanto a las provincias. Por lo tanto, eventualmente, un poco aquí para que se consolide el proceso de consolidación fiscal, que es el pilar realmente de la política macroeconómica actualmente en Argentina y que permite, digamos, profundizar el proceso de desinflación actualmente. Evidentemente, el apoyo del presidente Milei es importante, igual lo ha mantenido relativamente, pero aquí un poco es que un poco la paciencia de la población. Claro, eso voy, claro. Perciban que efectivamente el conjunto de medidas que se están tomando tengan un impacto que relativamente hoy lo están teniendo. Tanto así que, por ejemplo, si vemos un poco el presupuesto 2025 que propuso recientemente el presidente Milei, esperan que la economía crezca para el año 2025 en torno a un 5%. Esperan que haya realmente una situación fiscal equilibrada para el 2025 que se consolide más y con una inflación mucho más baja de lo que tenemos el día de hoy. Por lo tanto, un poco acá para Argentina, un poco es esperar que este proceso se siga profundizando para que en última ya en el 2025 se empiecen a recoger parcialmente ciertos frutos de este proceso de ajuste macroeconómico que actualmente estamos viendo. Estamos hablando con Juan Ortiz, investigador del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, sobre lo que está pasando allá en los Andes. Y te quería preguntar también, se ha hablado de la liberalización del tipo cambio, ¿no es cierto? ¿Qué riesgo y beneficio ves tú en esta medida para la economía argentina y a lo mejor también para el argentino de a pie, digamos? Recordemos que justamente estábamos viendo en las noticias aquí en Chile, mostraron cómo una gran cantidad de argentinos están comprando cosas aquí en Chile, ¿no es cierto? Los chilenos siguen viajando a Argentina y siguen encontrando baratas ciertas cosas, principalmente comer, la estadía, ir a eventos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa esta liberalización del tipo de cambio y cómo podría influir también a los argentinos de a pie? Claro, mira, aquí pasa lo siguiente, que Argentina hoy por hoy tiene una serie de obligaciones de índole financiero que no alcanza a cubrir su totalidad desde el punto de vista de pago de amortización de deuda, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué pasa? Que en un proceso de liberalización del tipo de cambio, que en últimas haya un incremento muy potente de una depreciación del tipo de cambio, eso pondría bastante en aprietos, principalmente las finanzas públicas, para cubrir una serie de amortizaciones de deuda. Por lo tanto, hoy vemos todavía que existe un spread entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio blue, que es cerca de un 18-20%, que eventualmente lleva a que todavía el gobierno sea renuente realmente a buscar un proceso de liberalización total del tipo de cambio, porque tiene implicaciones a nivel fiscal bien potentes. Y también hay que recordar otro elemento importante, que tenemos unas reservas internacionales en el Banco Central mínimas, también producto que eventualmente el Banco Central lo que hizo fue monetizar un poco el proceso del déficit fiscal que venía de tiempo atrás. Eso, digamos, ya se ha cortado a través de actualmente este gobierno, pero eventualmente la posición de reservas sigue siendo relativamente baja. Por lo tanto, ¿qué pasa? Cuando hablamos de una depreciación del tipo de cambio, eso también tiene impactos en cuanto a la gestión de las reservas internacionales. También por otro elemento no menor, que hoy las importaciones de Argentina se han reducido fuertemente. Es decir, que eventualmente, de la caída del consumo privado y de la inversión, las importaciones de bienes de capital y bienes de consumo han caído en forma importante. Por lo tanto, eventualmente, en este proceso de importaciones, los importadores, para poder pagar las importaciones que actualmente se dan, también tienen una demanda de dólares. Por lo tanto, todo este proceso lleva a que eventualmente todavía Argentina tenga la capacidad de liberar totalmente el tipo de cambio. Eventualmente eso tiene implicaciones para el ciudadano de pie. ¿Por qué? Porque, por una parte, el ciudadano de pie, cuando va al mercado, va y busca el tipo de cambio en el mercado, que es el tipo de cambio blue. Eso es lo que la gente termina pagando eventualmente.
no es el tipo de cambio oficial sobre el cual se transan en el mercado financiero, en el mercado cambiario. Por lo tanto, eventualmente las personas hoy por hoy, en el día a día, tienen un tipo de cambio mucho más depreciado de lo que realmente está en el tipo de cambio oficial. Por lo tanto, el tema más que todo de ajustar el tipo de cambio tiene implicaciones principalmente a la luz de las finanzas públicas, por una parte, a través del tema del Banco Central, y también lo que uno puede corroborar un poco en cuanto al tipo de cambio, las implicaciones que puede llegar a tener esto sobre la inflación. También, ¿por qué? Porque eventualmente cuando se transan en el mercado internacional, se adquieren productos, por ejemplo, bienes importados, y se transa el tipo de cambio, es el tipo de cambio oficial. Por lo tanto, ¿qué pasa? Los bienes importados se transan de ese tipo de cambio oficial, no el tipo de cambio oficial, o perdón, el tipo de cambio blue. Por lo tanto, si el tipo de cambio se deprecia fuertemente, eso tendrá impactos en la inflación, una inflación que hoy por hoy está mucho más controlada. Por lo tanto, este proceso de buscar un proceso de ajuste del tipo de cambio todavía debe, entre comillas, tomar un tiempo hasta que Argentina pueda, entre comillas, tener un mayor nivel de dólares propios en su economía. Y eso se da principalmente por un mayor auge de exportaciones, porque cuando se exportan, las exportaciones se pagan en dólares, los dólares llegan al país. Necesitamos mayores exportaciones, pero también necesitamos mayores flujos de capitales hacia el país, principalmente este tipo de capital que sea, ya sea a través de endeudamiento del sector privado o del sector externo, o a través de emisión de deuda, también de las empresas o el Estado, en el mercado internacional. Por lo tanto, en cierto modo, este déficit de dólares que vengan del exterior hacia Argentina todavía se da, y eso limita la capacidad para poder generar ese proceso de, entre comillas, sincerar el tipo de cambio. Entonces, es un proceso que seguramente se va a ir dando a través del tiempo, insisto, en la medida que se consolide el proceso de ajuste fiscal, en el momento en que se consolide el proceso de desinflación de la economía argentina y que también el país vuelva a crecer. Juan Ortiz, investigador del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, muchas gracias de nuevo por acompañarnos en Clave Morse, dejarnos clarísimo lo que está pasando en Argentina. Ok, a ustedes, muchas gracias. Y ya saben que si no alcanzaron a escuchar el programa completo de hoy o la entrevista que acabamos de hacerle a este experto en economía, en este caso que nos habló del tema Argentina, pueden ver y escuchar los programas en YouTube, en LinkedIn, en todas nuestras redes sociales y por supuesto en Spotify. Les cuento que ya viene el Día Global con Fran Huerta y Rodrigo Hurtado, y nos pueden escuchar y ver de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana a través de la 92.9 FM. Un abrazo y que tengan muy buena semana. Comunidad CL, plataforma para administradores de condominios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presentó Clave Morse.